Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Luego de escuchar a estos chicos australianos de Men and Work, Eastern State, ¿no? Ya van 21 muertos en nuestro país. Dios santo. Una cuestión que no es tolerable. Ni siquiera uno es tolerable, ¿no? 21 ya es una exageración, ¿no? Muy bien. Y lo haremos pasando la asistencia de acuerdo al sistema 1. Terminamos la parte de ondas y entramos a fluidos. Muy bien, presten atención, por favor. Bustamante, Carrasco, Castillo, Cuestas, Gil, Gómez, Herrera, Presente, profesor. Herrera. Herrera. Muy bien, gracias. ¿Cómo es Guamán, presente? Presente, profesor Guamán. Guamán, Sí, profesor. muy bien. Gómez, escuché Gómez. Sí, profesor presente. Muy bien, muy bien. Iturrizaga, Howard, Lagos, Lozada, Estamos presentes, profe. Lagos, muy bien. Lozada, Mantari, Mendoza, Mesa, Miranda, Presente, profesor. muy bien. Montes, Presente, profesor. muy bien. Palomino, Presente, profesor. muy bien. Quenoa, mm, Ramírez, Ramírez Morales, ¿no? Ramírez Vega, Roncal, Presente, profesor. muy bien. Ruiz, Sánchez, Presente, Ruiz, presente, Ruiz. ok, muy bien. Sánchez, Santiago, Suyo y Tello. Muy bien. Presente, profesor. Ok, muy bien, Tello. Profesor Gil presente. Gil, Gil, ya, muy bien. Bien, cortamos. Si alguien llegara, por favor, que me avise para ponerle su asistencia, ¿no? O si no, al final yo paso otra vez y registramos la asistencia. Muy bien. Mm. Ahora compartimos material.
Profesor, buenas tardes. Dime, dime, Acaba de entrar, ¿pasó asistencia? ¿tu apellido cuál es? Mantari. Mantari. Ya, te lo coloco enseguida. Ya, gracias, profesor. Ok. Mantari. Muy bien, ya estás, ¿no? ¿Listo? Ahora sí compartimos. Iturrizaga. Ya te coloqué en la asistencia.
Muy bien. Bien, estábamos en el tema de la energía que porta una onda, en este entendido de que la definición va por esos caminos, ¿no? Una onda es una perturbación que tiene la capacidad de propagarse, ¿no? Pero en esta propagación porta información. Y esta información escolásticamente es vista como energía, cantidad de movimiento, ¿no? Allá, ¿cómo es? ¿Cómo se puede cuantificar esta energía, esta potencia como cantidad física tecnológica importante? En cuanto al caso de la onda, caso particular, onda en cuerda. Para tal propósito hay que recordar que este sistema onda en cuerda está atado a dos parámetros que lo determinan, ¿no? La densidad lineal de masa de la cuerda y la tensión. Esto, como sabemos, va a influenciar en cuanto a la velocidad de propagación de la onda. Cualquier onda que se genere en este sistema se moverá con la misma velocidad. ¿Qué velocidad? La que dependerá de esos parámetros. Es lo que decimos que se llama parámetro propio, ¿no? Es un invariante del sistema. Dado el sistema, a la velocidad de cualquier onda generada en él, será la misma. Parámetro comparable a la frecuencia angular, vista en el más, ¿no? Y entonces, ¿cómo cuantificamos la energía que porta la onda? Lo haremos en base a la llamada densidad lineal de energía. Esta densidad lineal de energía, que se ha representado con una de sombrero, como aparece a la izquierda, será igual a energía por unidad de longitud, y se expresa de esta manera, ¿no? Un medio de la densidad lineal de masa por la amplitud de la onda al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado. De esta forma. En esta ecuación se percibe claramente que, además de tener una injerencia de amplitud, que ya procedía del más, como ustedes recordarán, también hay una injerencia de la frecuencia, ¿no? La frecuencia también influye en el contexto de la energía que aporta la onda, en esta ecuación que, si bien no es de energía directamente, está vinculada por su densidad. Es energía por unidad de longitud, que uno podría rápidamente usar para estimar la energía que aporta, por ejemplo, un metro de la cuerda, ¿no? La energía contenida en un metro de la cuerda, en esta onda en cuerda. ¿Tendrá alguna apreciación en particular la presencia ahora de la frecuencia angular? ¿Tendrá algún signo esto de que la energía que aporta la onda, vista la ecuación esta como energía, ¿no? Ahora haga participar a la frecuencia? Bien. Y dos, la potencia, ¿no? La potencia como cantidad tecnológica. Recuerden que la potencia es la que se usa para efecto de caracterizar a un dispositivo, una máquina, ¿no? Qué potencia consume, ¿no? Qué potencia tiene, ¿no? En nuestras casas somos prohibitivos cuando usamos algún elemento, alguna máquina, un equipo que consuma mucha energía, ¿no? Que tenga mucha potencia en su funcionamiento. Somos cuidadosos con el uso de la terma, somos cuidadosos con el uso de calentadores, ¿no? Porque son sistemas que consumen mucha energía en el tiempo, son de mucha potencia, ¿no? Somos muy cuidadosos. Pero es una forma interesante de comunicar la calidad tecnológica del sistema, del equipo, de la máquina, del dispositivo, ¿no? En el caso de evaluar la potencia que porta la onda, ahora estamos centrando la idea en el caso de la onda, la ecuación que se puede usar es una ecuación muy parecida a la anterior, como se puede ver, ¿no? Muy parecida, pero que involucra la velocidad, ¿no? La velocidad con la que se propaga la onda
en la cuerda. Esto es la potencia disipada por la potencia que porta, la potencia que desarrolla, ¿no? Varias formas de decirse. La onda en cuerda será un medio de mu, otra vez la densidad lineal de masa, por la velocidad de propagación, por el binomio A omega al cuadrado, ¿no? Amplitud al cuadrado, omega al cuadrado. Esta idea de potencia, este concepto de potencia, que fue parte de vuestro trabajo ABP, ¿no? Porque recuerden que el ABP abarcaba contenidos del capítulo 3, esto es trabajo de energía, y ahí estaba metida la potencia, ¿no? Se pone de manifiesto en cuanto a su utilidad, vigencia, en cuanto a ese deportista, ¿no? Que para lanzar el disco, para que ese disco sea lanzado óptimamente, él debe desarrollar una altísima potencia. Esto es mucho trabajo, energía en el tiempo, justo en el momento del lanzamiento. Es por eso que este deportista se condiciona, en cierto modo, tiene una fisonomía construida de cierto modo para que eso se optimice, ¿no? Hay la sección de los brazos, la sección de las piernas, ¿no? La cintura misma, ¿no? La capacidad de rotar, todo eso incrementa su desarrollo de energía o trabajo en el tiempo, aumentando la potencia, ¿no? Para que el posterior lanzamiento sea exitoso, ¿no? Muy bien. Es un tema, repito, trabajado en el capítulo 3 y fue parte de vuestra responsabilidad en cuanto a su aprendizaje. Acá estamos comentando algunos detalles. Bien, por último, en la sección 9 vamos a ver un fenómeno que es trascendente en el tema de la onda, que en su momento fue crucial en cuanto a su competencia respecto a la onda acústica, onda sonora, pero a posteriori su inclusión en el campo de la física, en el campo de la tecnología, en el campo del entendimiento de nuestro universo, fue capital. Esto es cuando se extendió el fenómeno a las ondas electromagnéticas. El efecto Doppler es un efecto que todos hemos percibido, es un efecto que todos notamos, porque es muy familiar, es muy citadino, ¿no? Cada vez que uno percibe el acercamiento o alejamiento, cuando se establece un acercamiento o alejamiento relativo entre observador y fuente, uno ve manifestarse el fenómeno. Esto es cómo cambia la frecuencia aparente, la que percibe obviamente el observador, debido a este movimiento, debido a este cambio de estado de movimiento relativo entre fuente y observador, respecto a la frecuencia percibida en estado estacionario, ¿no? Es la comparación, ¿no? Uno compara la frecuencia percibida en este estado de movimiento relativo respecto a un movimiento relativo nulo, ¿no? Estado estacionario relativo, ¿no? Y lo más clásico es que uno perciba un incremento en la frecuencia, siempre respecto de la estacionaria, cuando exista un acercamiento relativo, ¿no? Y una disminución cuando se produzca un alejamiento relativo. Lo más clásico. Y repito, es muy citadino, es muy frecuente, puesto que nos movemos en un ambiente en donde sí o sí uno es muy probable que experimente la presencia de una fuente acústica. Nosotros lo vemos así acústicamente. En cuanto a su acercamiento, así lo miramos nosotros, somos los escuchas, ¿no? O alejamiento. Pero realmente se establece si es que se produce un cambio relativo de movimiento entre fuente y observador, ¿no? Como ya están leyendo, fue propuesto por Cristiano Doppler en el año 1842.
Y solo 6 años después se reportó para las ondas electromagnéticas, siendo para estas de derrotero capital, ¿no? Como luego mencionaremos. Allá el efecto en sí, ¿no? El acercamiento relativo entre observador y fuente, ¿no? Entre escucha y fuente. Ya mencioné que fue primero la onda acústica la que reportó, de la que fuimos conscientes primero, ¿no? Porque hay que decirlo así, no es que el fenómeno aparezca porque nosotros lo observamos, ¿no? El fenómeno está ahí y nosotros lo percibimos y lo caracterizamos, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza no dependen de nosotros, se dan naturalmente, ¿no? Eso para mí siempre fue un tema interesante de discusión, puesto que ustedes sabrán, ¿no? Allá, en la época de Newton, por ejemplo, se pensaba, y era natural, de que había un divorcio entre lo espacial y lo temporal, ¿no? Que en esa época, insisto, era una cuestión natural, una cuestión que todos lo asumíamos natural. Así debe ser, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de Newton, recuerden, hablamos de 1687, como habíamos explicado, ¿no? Sin embargo, alrededor de más o menos unos 220 y tantos años, esas ideas cambian, ¿no? Esa forma de establecer la asociación entre espacio y tiempo ha de cambiar, porque el gran Einstein, en 1905, nos dice que, no, un momento, atención, eso no es cierto. El espacio y el tiempo están ligados. El espacio y el tiempo están vinculados, ¿no? Y fuimos conscientes de que efectivamente el espacio y el tiempo están vinculados. Uno puede actuar sobre el espacio alterando el tiempo, o viceversa. Uno puede actuar sobre el tiempo alterando el espacio. Ya, pero fíjense, ¿en qué momento nos dimos cuenta? ¿Cuándo lo percibimos? 200 y pico años después, ¿no? Después de los trabajos de Newton, ¿no? 1687, ¿no? En ese interín, ¿no? Entre 1687 y 1905, ¿no? Pensábamos así, ¿no? Hay un divorcio entre lo que concierne al espacio y lo que concierne al tiempo, ¿no? Atención, estos trabajos de Einstein, esta vinculación entre el espacio y el tiempo marcó pues todo un camino ya diferente, ¿no? La teoría de la relatividad. A ideas tan espectaculares como que uno puede modificar el espacio actuando sobre el tiempo y viceversa, ¿no? Eso ya es una cuestión sencillamente espectacular. En ese entendido, ¿no? Que aquí están los fenómenos, no dependen de nosotros. Nos damos cuenta nosotros en ciertos momentos, pero no dependen de nosotros, ¿de acuerdo? Yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cuántos fenómenos, cuántos hechos que se producen en nuestro entorno? Y por si acaso el tema de los fantasmas no escapa a mi insinuación. No somos capaces de percibir cuántos hechos que están aquí, que se están dando en nuestro entorno, no somos capaces de ver, porque no hemos madurado lo suficiente para verlos. ¿No? Ya el ejemplo que he dado es suficiente, ¿no? Lo newtoniano y lo einsteiniano están separados por 200 años, y un poco más, ¿no? Pero tuvieron que pasar esos años para que nos diéramos cuenta de que este hecho de que el espacio y el tiempo están vinculados es una cuestión natural, porque es una cuestión natural. El espacio y el tiempo están vinculados. ¿Cuántos fenómenos estarán dándose vuelta en torno a nosotros? Y sencillamente no los vemos, no los descubrimos, no nos damos cuenta. Y otro aspecto que ustedes también van a ver, y eso es parte ya del curso, ¿no? Es parte de la programación física de su carrera, es el hecho de los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Cuando ustedes pasen a su siguiente curso, Física 2, van a estudiar el campo eléctrico y el magnético, pero en ese escenario
antes de los trabajos de Maxwell, todo el mundo pensaba de que el campo eléctrico iba por su cuenta y el campo magnético también por su cuenta, estaban disociados, ¿de acuerdo? Y nos referimos a antes de 1865. Y era una cuestión natural. Uno antes de 1865, uno hablaba tranquilamente de los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, ¿de acuerdo? Y era normal. Sin embargo, a partir de las ideas maxwellianas, a partir de 1865, cuando aparece la teoría electromagnética, ya la historia cambia, ¿no? Porque a partir de esa fecha, o estrictamente hablando mejor, ¿no? A partir del año 1888, ya no se podría hablar de campos E y B separados. Ya tenías que hablar de campos electromagnéticos, ¿de acuerdo? En cuanto a que realmente en la naturaleza los campos E y B están vinculados, ¿de acuerdo? A esas cosas me refería hace un momento, ¿no? Con esto de la percepción de los fenómenos, que no dependen de nosotros, ¿no? Están ahí, solo que hasta que nos demos cuenta, no podemos estudiarlos o examinarlos como tales, ¿no? El efecto Doppler siempre ha existido, siempre se ha dado, solo que fuimos capaces de sistematizarlo bajo lo que estamos revisando en estos momentos, a partir de la segunda mitad, básicamente, del siglo XIX, ¿no? Primero con las ondas mecánicas, y luego, como veremos, con las ondas electromagnéticas, ¿no? Bien, ¿y cómo damos cuenta de este cambio, de esta variación de la frecuencia estacionaria, cuando se produce este movimiento relativo entre fuente y observador? Allá. Para tal propósito hay que hacer uso de esta ecuación, ¿de acuerdo? Allá la frecuencia aparente, la que escucha el observador, debido a este movimiento relativo fuente-observador, será igual a la velocidad con la que se mueve el sonido. Esta vez que está aquí es la velocidad del sonido, ¿no? Si no me dicen nada, es como la G, ¿no? Como la G. Si no me dicen nada, yo debo de tomar 340, ¿no? Si a mí no me dicen nada acerca de G, yo tomo 10, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en realidad varía entre 335 hasta 345, ¿no? Uno usa el promedio, ¿no? En un ejercicio particular te podrían decir, ¿no? Ya asuma que la velocidad del sonido en estas condiciones de este ambiente es tanto, ¿no? Ya usas esa velocidad. En esta ecuación ves la velocidad del sonido, ¿ya? En aire, por supuesto, ¿no? B sub 0, o B sub O, como quieras, es la velocidad del observador, ¿ya? La que aparece arriba, ¿no? La velocidad del observador. B sub F es la velocidad de la fuente, porque aquí hablamos de un movimiento, ¿no? General, ¿no? Haya movimiento relativo, fuente-observador. Y esta nu que está aquí es la nu percibida en reposo relativo, ¿de acuerdo? Es la nu que percibe el observador cuando fuente y observador están estacionarios relativamente, ¿de acuerdo? Están quietos, ¿no? Respecto a tierra, digamos, ¿ya? Y la combinación de signos se establece de acuerdo a la fenomenología. ¿Qué cosa quiere decir esto? Lo que acabo de mencionar. Si hay un acercamiento relativo, la frecuencia aumenta. Y uno escoge los signos para que eso ocurra así, ¿no? Entonces arriba será más y abajo menos. ¿De acuerdo? Y si hay un alejamiento relativo, ¿no? Uno escoge los signos para que el resultado sea así, ¿no? Arriba menos y abajo más. ¿De acuerdo? Y calcula con cuidado las frecuencias, ¿no? Las frecuencias aparentes, ¿no? Las primadas. ¿Y en qué caso los hemos percibido? Y de repente en algunos casos de manera inconsciente, ¿no?
Allá cuando la fuente acústica sonora, que hay varias, ¿no? Una ambulancia, un patrullero, ¿no? Una cisterna de bomberos, ¿no? Cualquier fuente sonora, ¿no? Que se puede modelar en cuanto a su emisión de sonido, podría ser asumida como una fuente, ¿no? Una fuente de sonido, una fuente acústica, ¿no? El hecho trascendente, el hito realmente en cuanto a este fenómeno, como ya se mencionó, se estableció 6 años después, en el año 1848, ¿ya? Y lo estableció un físico francés bastante conocido en la época, Hipólito Fizeau, que en el año 1848, 6 años después de la aportación de Cristiano Doppler, lo extiende a las ondas electromagnéticas, ¿no? Allá era natural, ¿no? Era natural esperar que si este fenómeno se daba para las ondas mecánicas, acústicas, ¿no? También debería darse para las ondas electromagnéticas, porque son fenómenos de onda, ¿no? Y así lo estableció Fizeau. Fizeau salta a la palestra de la fama en física por su contribución en cuanto a ser el primer medidor de la velocidad de la luz en tierra, ¿ya? Haciendo uso de experimentos en tierra. La gran cantidad de mediciones acerca de la velocidad de la luz se efectuaban usando informaciones espaciales, triangulación, ¿no? etc, etc, etc. Y se tenía información acerca de la velocidad de la luz, ¿no? Pero el mejor valor y primero obtenido en la Tierra lo hizo él, Hipólito Fizeau, con un famoso experimento que tú podrías revisar, ¿no? Usando una rueda dentada, conociendo la velocidad angular de giro de la rueda, conociendo el espaciamiento entre los espacios, ¿no? De esta rueda dentada, conociendo la distancia entre fuente y blanco, se determinó con bastante precisión la velocidad de la luz. Y en gran medida ese experimento que hizo Fizeau para el efecto de medir la velocidad de la luz fue también doblemente trascendente porque además de dar los indicios para que se compruebe este cumplimiento del efecto Doppler en las ondas electromagnéticas, permitió, como ya he mencionado, en 1865 al gran James Clerk Maxwell convencerse de que lo que había descubierto en su famosa teoría del electromagnetismo es que no solamente los campos C y B eran simétricos, sino que la luz, que en ese entonces era vista, y hablamos de la época de Fizeau, ojo, 1848, era concebida como una onda mecánica, ya eso bien clarito, ¿verdad? Apúntalo. Cuando Maxwell resolvió sus ecuaciones, las famosas 4 ecuaciones del electromagnetismo, encontró que en la posición de la velocidad, que tú conoces, acabamos de ver eso hace poco tiempo, ¿no? Que en la posición de la velocidad, en la ecuación diferencial de la onda, aparecía ese número que había hallado Fizeau más o menos en 1850, por ahí. Y eso permitió convencerse a Maxwell de que si esa velocidad que estaba ahí era la velocidad de la luz, que ya la había medido Fizeau con bastante precisión, no quedaba otra, ojo, no quedaba otra que pensar, y fue un problema interesante, que la luz, repito, concebida como onda mecánica o maravilla, debería ser reconvertida
a una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Así que este trabajo de Fizeau, un trabajo descomunal en cuanto a la medición de la velocidad de la luz, tiene impacto en cuanto al efecto Doppler, porque permite extender el concepto a las ondas electromagnéticas, pero tiene un doble impacto y ambos son, como luego comentaremos, trascendentales. ¿De acuerdo? Porque condujo a esa disyuntura en física que se produjo en el año 1865, cuando el gran Maxwell propone su teoría electromagnética, anunciando que uno de sus más importantes, si no el más importante hecho consecuente de esa teoría, era la existencia de las ondas electromagnéticas, siendo la luz una onda electromagnética. ¿Ya? Un tema que originó un cisma en la física, porque como ya he mencionado también, la luz se pensaba que era una onda mecánica. Y como ustedes saben muy bien, una onda mecánica necesita un medio material para propagarse. Y se pensaba que ese medio material era el famoso éter, ¿no? Un medio creado alucinantemente por Aristóteles, traído de 4 o 5 siglos antes de Cristo, y empleado para justificar que, si la luz es una onda mecánica, entonces es el éter de Aristóteles el medio por el cual ésta se propaga, ¿no? Esas ideas que se manejaron hasta 1865 tuvieron que dejarse de lado para aceptar, luego de experimentos muy famosos también, que la luz es una onda electromagnética. ¿De acuerdo? Bien, hay mucho que decir, hay mucho que examinar, los invito a hacer investigación, ¿de acuerdo? Porque, aunque les parezca un tanto extraño o no vinculante, ese hecho también está enlazado, está vinculado a la teoría de la relatividad. ¿De acuerdo? La luz es un fenómeno que puede parecer muy trivial, ¿no? Si tú hablas a alguien de la luz, podría parecer como un fenómeno muy trivial, ¿no? Pero es un fenómeno disruptivo, ¿ya? Es un fenómeno que hasta ahora, y sospechamos que por mucho tiempo más, seguirá siendo un fenómeno disruptivo, ¿no? Porque también conduce a ideas vinculadas a lo que ahora se maneja con bastante dedicación, los conceptos de materia y energía oscura, que también están ligados a la luz, ¿ya? Bien, cuando este efecto Doppler se extiende a las ondas electromagnéticas, ¿no? Se cuenta con una evidencia observacional. Recuerden que en física las evidencias observacionales, ¿no?, las evidencias astronómicas, cuentan como experimentos, ¿ya? Se cuentan como experimentos. La razón por la cual en el año 1919 el famoso eclipse de Sol, que permitió demostrar la teoría de la relatividad general de Einstein, se asume como una prueba experimental. ¿De acuerdo? Las observaciones astronómicas, desde la época de Newton, son asumidas como comprobaciones experimentales, son como las pruebas experimentales, ¿ya? Recuerden que la teoría de la gravitación universal tuvo como prueba la predicción del movimiento planetario, ¿no? Basta decir eso, ¿no? Entonces, el efecto Doppler permitió dotar a una teoría que es coyuntural, ¿no?, que lo están viendo por ahí, ¿no?, coyuntural, en cuanto a explicar
una de las formas más razonables y soportadas por este hecho, efecto Doppler, aplicado a la luz, ¿no? A la onda electromagnética, como una de las causas, casi 100% creíbles, acerca de cómo nació nuestro universo, ¿no? El famoso Big Bang, ¿no? En ese entonces, en el interín de último tercio del siglo XIX hasta más o menos primer tercio del siglo XX, se conjugaron teorías para explicar cómo nació nuestro universo. Y una de ellas, increíblemente formulada por un padrecito belga, que siempre me olvido su nombre. ¿Cómo se llamó este padrecito belga que propuso la teoría del Big Bang? ¿Cómo se llamó? Siempre lo olvido. Algo debe haber entre lío, un Wincon seguro, ¿no? Una cuestión así media mansalva, ¿no? ¿Cómo se llama este padrecito belga? Y esa es una cuestión interesante porque que un padre proponga la génesis, el nacimiento del universo, bajo una concepción no religiosa, es una cuestión extraña, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama este padre? Padre belga. Que formula la teoría del Big Bang. ¿Jacques Cousteau? No, no. No, no es Jacques Cousteau. ¿Belmondo? No, no. No me acuerdo. Empezaba con L su apellido. Ah, ya me acordé. Lemaitre, ¿no? Lemaitre. Este padrecito belga Lemaitre propone la teoría del Big Bang, ¿no? La gran explosión, como un modelo que explica, ¿no? Lo que uno observa, ¿no? Lo que uno podría observar. Soportado por el efecto Doppler, ¿no? Hay el Big Bang, la gran explosión, ¿no? Según los relativistas, en una singularidad espacio-temporal, así lo dicen ellos, en una singularidad espacio-temporal, en un punto donde no existía ni el espacio ni el tiempo, era una singularidad, el asunto se desató, ¿no? Se desató. Y se liberó una inimaginable cantidad de energía, ¿no? ¿De acuerdo? Haya la gran explosión, el Big Bang. ¿De acuerdo? ¡Boom! ¿No? Y como tal, como gran explosión, uno debería observar, si es que fue así, ¿no? Que los fragmentos de esa explosión, en este modelo del metro, ¿no? Se aleja de un punto, ¿no? ¿Cómo uno sabe qué ocurre cuando explota una granada, ¿no? O explota algo, ¿no? Un dispositivo, ¿no? Allá los elementos, los pedacitos del sistema, salen pues en todas direcciones, ¿no? ¿No?
Y si Lemaitre tenía razón, eso debería observarse. Y lo que se observó con el efecto Doppler aplicado a las ondas electromagnéticas fue precisamente eso, ¿no? Se observaba que todo cuerpo celeste, todo cuerpo luminoso, en general todo cuerpo celeste, porque se cubre para todo tipo de onda electromagnética, no solamente la del rango visible, para todo, ¿no? Como que si se alejara de un punto, ¿de acuerdo? Y para formalizar la idea, puesto que el fundamento lo propuso Lemaitre, ¿no? Para, para formalizar la idea aparece el gran Edwin Hubble, ¿no? El que hace toda la labor experimental, ¿no? Recuerda que hace poco teníamos en escena un famoso telescopio, ¿no? El telescopio Hubble, ¿no? Fue colocado en la parte externa de la Tierra para tener una mejor visión, ¿no? Hay un comentario. Claro, muy bien, José, ¿no? Claro. Allá. Y si eso es correcto, ¿no? Si esa idea acerca de cómo nació el universo era correcta, mediante una gran explosión, ¿no? Esos fragmentos, al alejarse, ¿no? Hay que pensar en lo que explicamos hace un momento, ¿no? Allá, cuando hay un acercamiento relativo, aumenta la frecuencia, ¿no? Y cuando hay un alejamiento relativo, disminuye la frecuencia, ¿no? Y esto se asocia al espectro visible, ¿de acuerdo? Pero insisto, es una forma de decirlo en general, pero usando el espectro visible. Allá, ¿cuál es la franja, cuál es la zona de mayor frecuencia en el espectro visible? El azul, ¿no es cierto? Ahí la luz tiene mayor frecuencia. Si yo observara un cuerpo luminoso que se acercara a mí, yo vería su luz corría hacia el azul. Corrimiento al azul, se dice, ¿no? Pero si se estuviese alejando, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el color que tiene la menor frecuencia? El rojo. Si estuviera ese cuerpo alejándose, entonces, si fuese, insisto, radiación visible, pero se extiende a todo el espectro electromagnético. La idea es la misma, ¿no? Allá uno vería que esa luz se vuelca, se corre al rojo. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que se observó. Se observó que, y eso lo hizo Hubble, ¿no? Edwin Hubble. Él observó que el famoso Monte Palomar, que tú de repente has escuchado, ¿no? Descubrir que donde se mirara, se veía corrimiento rojo. Y es más, sus estudios fueron tan espectaculares que actualmente existe una constante de Hubble que explica la expansión del universo. Porque supuestamente estamos frente a un universo que se expande, ¿no? No se conoce con precisión todavía el final, pero a pesar que se está frenando la expansión, todavía sigue expandiéndose, ¿de acuerdo? Y todo eso se pudo corroborar debido al efecto Doppler como prueba experimental de esta idea de Lemaitre en cuanto a el famoso Big Bang que explica, y es la mejor teoría soportada por experimento, explica la génesis de nuestro universo, el nacimiento de nuestro universo, ¿ya? Y es interesante, insisto, cómo
estas ideas provienen de un monacal, ¿no? De una persona que supuestamente tú dirías, pero sí ese padrecito belga, creo que es jesuita, ¿no? Este padrecito belga, ¿cómo es que va a ir contra su dogma, ¿no? Supuestamente Dios creó al mundo en 7 días, ¿no? Y descansó en el séptimo día, toda la historia que uno conoce, ¿no? Y él postula de que no, que fue un Big Bang, fue una gran explosión, lo que realmente lo creo, ¿no? Uno se pregunta eso, ¿no? Pero ya cuando el tiempo pasa y todos evolucionamos, en el año 1982, la famosa encíclica papal de Juan Pablo II, ¿no? Que es contundente, ¿no? Los designios de Dios son los designios de Dios, ¿no? Y ahí nadie se mete. Solo se mete el dogma, la fe, ¿no? Y los designios del hombre son los designios del hombre, ¿no? Y ahí también nadie se mete, ¿no? Cuidadosamente la iglesia separó dos caminos que se estaban entrelazando y se estaban volviendo beligerantes, ¿no? En el contexto de que la ciencia le corregía la plana a la religión, ¿no? Al dogma. Porque ideas como que no, somos únicos en el universo, ¿no? Yo no creo que a estas alturas, y sobre todo ustedes que son estudiantes de ingeniería, de ciencias, ¿no? Puedan ni siquiera imaginar que ante la vastedad que concierne a este universo, justo que ahora lo conocemos mucho mejor que antes, alguien pueda pensar que, que la vida solo se puede haber creado en la Tierra, ¿no? Sería hasta una cuestión obsoleta, ¿no? Anacrónica, ¿no? 100%, ¿no? La ciencia siempre le ha corregido la plana al dogma. Recuerden el gran problema de Ptolomeo y Copérnico, ¿no? Acerca de las teorías heliocéntricas y geocéntricas, ¿no? Siempre dentro de esta idea de que la Tierra es el centro del universo. Las teorías geocéntricas decían que todo estaba en torno a la Tierra, ¿no? Cuando la evidencia experimental, aportada por la ciencia, decía todo lo contrario, ¿no? Entonces siempre ha habido esa pugna. Y para zanjar la pugna, Juan Pablo II saca su encíclica muy famosa, ¿no? En donde establece esa separación, ¿no? Que uno respeta porque siempre hay que ser respetuoso, ¿no? Defender sus ideas no implica que tú ofendas a tu contrincante o a tu opositor, ¿no? Sino que tú defiendes tus ideas con argumentos, ¿no? Pero a mí siempre me sorprendió que este padrecito belga fuera él quien propusiera la famosa teoría del Big Bang, ¿no? Contraviniendo sus preceptos dogmáticos, ¿no? Dogmáticos. Otro detalle interesante en cuanto a esa historia es el soporte de Galileo, ¿no? Vinculado a las observaciones astronómicas, que como ya dije, en el contexto de la física, son una prueba experimental más. Una observación astronómica es una prueba experimental más. Y para que tengan una idea del asunto, cuando en 1919 se probó la teoría de Einstein, y hablamos obviamente de la teoría de la relatividad general, ¿no? Mediante una observación astronómica, ¿de acuerdo? La teoría de la relatividad decía, ¿no? Si tú la aplicaras al eclipse, ¿no? Allá, la luz de esta estrella, durante este eclipse, se va a retrasar, ¿no? Se va a retrasar en aparecer debido a la curvatura del espacio-tiempo que ocasiona el Sol. Recuerden que en relatividad hay dos formas de manifestación de la relatividad, en cuanto a la velocidad del móvil y en cuanto a los centros gravitacionales, ¿ya? La relatividad se manifiesta a altas velocidades, siempre existe, ¿ya?
la relatividad es una cuestión natural, como ya lo he mencionado, pero se hace notable cuando uno se mueve a velocidades mayores a 0,2 veces c. ¿Ya? Ahí no la puedes ocultar. Ahí tienes que usarla sí o sí. Allá aparece cuando los juegos se mueven a una alta velocidad, se hace notable para esos casos. E igual se hace notable cuando tú estás cerca de un gran centro gravitacional, como el Sol, por ejemplo, ¿no? Si tú estás frente a tu colega, a tu compañero, también hay relatividad, ¿de acuerdo? Porque se enfrentan dos masas, pero de repente nunca se puede medir, pero existe. Se magnifica el efecto cuando tú estás cerca de un gran centro gravitacional, como puede ser el Sol o la Tierra, ¿de acuerdo? En ese entonces, noviembre de 1919, se produjo un eclipse de Sol y se aprovechó para probar la teoría. El comentario va por aquí, ¿eh? La teoría decía que esa luz debería de cambiar su trayectoria en un ángulo de 0,7. Ojo, escucha bien, 0,7 de grado, ¿ya? Eso decía la teoría de la relatividad. Y cuando se hizo la medición, cuando se agarró los instrumentos ópticos para registrar y medir esa desviación fue exactamente 0,7 grados. Y para que tengas una idea de lo que significa 0,7 grados, mira tu transportador, ¿no? Y cada división de tu transportador es un grado, ¿ya? Lo que se midió fue esa desviación. Y coincidió en cuanto a lo que decía la teoría y en cuanto a lo que se midió. Y esa fue la prueba experimental de la teoría de la relatividad. ¿De acuerdo? Entonces, las observaciones astronómicas también se aceptan como pruebas experimentales. Y en ese entendido, la recuperación del método científico que se produjo en el año 1609, se supone que así debe ser, en cuanto que Galileo retoma, ¿no?, sus observaciones astronómicas. Ahí se retoma el método científico, ¿no? Este proceso que tú conoces bien, ¿no? Allá observo el fenómeno, ¿no? Trato de explicarlo, doy una hipótesis, ¿no? Allá hago cambios o variaciones para ver en cuánto podría cambiar mi explicación, ¿no? Allá la parte experimental, ¿no? Estoy ahí un buen tiempo, ¿no? Hasta que observo que por más cambios que haga, por más modificaciones que haga, no hay mucha variación en el resultado. Entonces concluyo. Ese es el método científico. ¿De acuerdo? 1609 recobramos el método científico y a esa época, aproximadamente del siglo IV antes de Cristo hasta 1600, corresponden los 20 siglos de oscurantismo en la ciencia, como tú de repente has leído, ¿no? Los 20 siglos de oscuridad en la ciencia, donde no se usó sistemáticamente el método científico. ¿De acuerdo? Entonces 1609 es un hito importante en física porque se retoma el método científico y ya hemos explicado que la parte experimental, observacional, las observaciones astronómicas son pruebas experimentales. Esa fecha es memorable. ¿Y por qué menciono todo esto? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque lo que estamos hablando, ¿no?, el conocimiento del origen del universo, que es una cuestión que uno se preocupa en averiguar, ¿no? Yo espero que tú te has preguntado, ¿no? Ya está bien, somos seres humanos, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en este universo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra injerencia en el universo? ¿Cuál? Esas preguntas que uno puede plantearse, que están ligadas estrechamente a
cómo se generó nuestro universo, se empiezan a responder con todas estas ideas, ¿de acuerdo? Se empiezan a responder con allá el recobro del método científico. El entender nuestro universo, en gran medida, una tarea titánica, en cierto modo, nos va a permitir entendernos a nosotros, ¿de acuerdo? Y es por eso que ese hito de 1609, en cuanto que se recobra el método científico por Galileo, es una fecha memorable y se conmemora 400 años después. En cuanto al conocimiento de nuestro universo, si tú le sumaras 400 años a 1609, llegamos al año 2009. Hace, ¿cuánto? Hace 13 años, ¿no? Hace 13 años, ¿no? Tú de repente tenías 10 u 11, no sé, ¿no? O por ahí, ¿no? En el mundo se celebró el Año Internacional de la Astronomía, ¿de acuerdo? Conmemorando 400 años de el regreso, ¿no? El recobro de el método científico debido a las observaciones astronómicas. Y se hizo bastante divulgación sobre el asunto, ¿no? Quisiera mostrar un afiche de este hecho. ...2009, Año Internacional de la Astronomía. Ahí está. Fue una fecha memorable, muy, pero muy significativa para nosotros, en particular para los físicos. Y yo solo quiero mostrar el afiche que se usó a nivel mundial en cuanto a la conmemoración de este hito histórico, científico. Ahí está, ¿no? Para que lo puedas ver, ¿no? De repente ya lo has visto, ¿no? Pero yo tengo que mostrártelo. Ahí está, ¿no? Este fue el afiche que se usó para conmemorar los 400 años de la recuperación de las observaciones astronómicas. Esto es la recuperación del método científico. Y como tú puedes ver, ese afiche es altamente significativo, ¿no? Está ahí un padre, ¿no? Un papi, ¿no? Está ahí el hijo, ¿no? Y el padre orientando al hijo para que éste descubra su universo, para que lo entienda, ¿no? Para que haga un esfuerzo por entenderlo, ¿de acuerdo? Porque ese esfuerzo va a conducir también a que nosotros nos entendamos, ¿no? Y es contundente el eslogan, ¿no? El universo para que lo descubras, ¿de acuerdo? Fue notable, yo tengo varias versiones de este afiche, porque como físico, para mí
siempre, siempre ha sido, siempre es y siempre será una cuestión notable. ¿De acuerdo? Y si desean investigar, a una hora, ¿no? Pueden tomar el tema y hacer un proyecto de investigación para efectos de la connotación de este año internacional de la astronomía o el recobro de el método científico ocurrido respecto de esa fecha 400 años atrás, de la pluma de el gran Galileo Galilei, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando uno mira el universo, no tiene por qué reprimirse el asombro, ¿no? Cuando uno observa el universo, no tiene, no tiene por qué no asombrarse, ¿no? Tienes que asombrarse, tienes que asombrarte de la majestuosidad del universo, ¿no? De lo espectacular que es, ¿no? Y que soñamos algún día conocer, ¿no? Algún día ir por ahí, ¿de acuerdo? Y también la ciencia tiene que ver mucho con esto, ¿no? Antes de Einstein, por ejemplo, era impensable, impensable, conociendo las distancias astronómicas, impensable tener una incursión razonable en el universo, ¿no? Sin embargo, después de la teoría de la relatividad general de Einstein, se sabe que uno puede dominar el espacio y tiempo. Hay teorías que dicen que uno puede incluso superar la velocidad de la luz, que según la teoría de la relatividad es un límite de velocidades. Ningún cuerpo puede moverse con una velocidad siquiera del tamaño de la luz, ¿ya? Pero esas teorías, repito, permiten mostrar de que uno sí puede moverse a velocidades mayores a de la luz, se llaman velocidades superlumínicas, con las cuales habría opción de conocer, sí, en cierto modo, gran parte del espacio, ¿no? De repente usando generación tras generación, pero sí se podría hacer, ¿no? Antes de Einstein era impensable, impensable. Pero con Einstein, por ejemplo, sabemos de que ir a la estrella segunda más cercana nos tomaría 4,1 años si es que viajáramos cerca de la velocidad de la luz. En un segundo. ¿Ya? Entonces, hago la invitación para que, ¿no?, conozcamos a nuestro universo. Primero en un contexto observacional, por supuesto, ¿no? NASA Science tiene sesiones de observación en directo. Podría estudiar por ahí y hacer también investigación, ¿no?, en cuanto a tu PI, ¿no? La importancia de conocer nuestra gran casa, ¿no? Yo, por si acaso, siempre he tenido la imagen de que nuestro universo es como, y espero que te acuerdes y haber visto la peli, ¿no? Es como cuando, si has visto la primera entrega de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, que luego pasó a ser la entrega 4, ¿no? Em, Cuando se reúnen en una especie de barcito, ¿no? Han Solo, Chewbacca, Ben Kenobi y Luke Skywalker, ¿no? Se reúnen ahí en esa especie de barcito y está pues toda una miscelánea de gente del universo, como si fuese Región de la Unión, como si fuese la Avenida del Arco, ¿no? Y yo siempre he pensado así, ¿no? Siempre he tenido esa idea de que nuestro universo está poblado de gente y que algún día pues nos juntaremos, ¿no? Estaremos ahí compartiendo, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar esta parte.
con esta aplicación. Y proponiendo una actividad para ver si es que la realizas en cuanto a tu PI, ¿no? A tu proceso de evaluación integral, ¿no? Bien, esta aplicación está asociada a una fuente puntual. Dicen, una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia de 80, ¿no? 80,0. Encuentra la intensidad a 3,00 metros de la fuente. Y en la parte B piden encuentre la distancia a la cual el sonido se reduce a un nivel de 40 decibelios. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo una fuente puntual, ¿no? Que se representa abajito, como ahí se observa, ¿no? Aquí, ¿no? Una fuente puntual, isotrópica, emite por igual en toda dirección. ¿De acuerdo? Y lo hace con una potencia que se asume que es constante, ¿no? 80 watts. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cuál será su intensidad? Es una onda acústica, ¿no? Es una onda sonora. ¿Cuál será su intensidad a 3 metros de la fuente? ¿No? Hay que imaginar que nos paramos a 3 metros de la fuente. Supongamos que el segundo contorno circular corresponde a esa distancia. ¿De acuerdo? Y si estamos en esa posición, a 3 metros de la fuente, ¿con qué intensidad se percibiría la señal? ¿Con qué intensidad se percibiría la onda? ¿No? ¿Qué intensidad tendría la onda en esa posición, ¿no? A 3 metros de la fuente. Entonces, para hallar esa intensidad, se tendría que recurrir a la definición de intensidad. La intensidad es energía, ¿no? Por unidad de área, por unidad de tiempo, ¿no? Potencia por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, se tendría que averiguar sobre qué área estaría atravesando la energía en el tiempo. En este caso es bastante sencillo. Esa área es una área casquete esférico de dimensiones 4pi cuadrado, ¿no? 4pi r cuadrado, ¿no? Donde ese r sería la distancia de 3 metros, ¿no? Y la potencia que se está asumiendo constante se conoce, ¿no? Entonces uno podría rápidamente calcular la intensidad de la señal acústica, a 3 metros de distancia de la fuente bajo esa asunción. ¿De acuerdo? ¿Cómo se muestra enseguida, ¿no? ¿Cómo aparece enseguida? Hacemos uso de la definición, ¿no? A intensidad potencia sobre área, energía por unidad de tiempo, por unidad de área, ¿no? La energía que atraviesa una área, ¿no? Para tener una idea de lo que significa, ¿no? La energía que atraviesa una área en cierto tiempo, ¿no? O la potencia que atraviesa una área. La potencia entre área, el área en este caso será el casquete esférico, 4pi r cuadrado, para una distancia r, para un radio de 3 metros, ¿no? Se pone ahí y listo. Se calcula, ¿no? Salen unidades de intensidad. La intensidad que tiene la onda a esa distancia será 0,71, ¿no? Watt por metro cuadrado, obviamente, ¿no? Listo. En la parte B dice, encuentre la distancia a la cual el sonido se reduce a un nivel de 40 decibelios. Allá, en la parte B nos pregunta, ¿no? ¿A qué distancia de la fuente? Habíamos asumido que aquí era 3, ¿no? Allá vamos a suponer que, por decir algo, un poco más lejos, ¿no? En esta posición, ¿no?
cae el nivel a 40 decibelios, ¿no? Si es así, si esta distancia, si esta R corresponde a esa condición, ¿cuánto debe valer R? ¿No? Para que se establezca esa condición, que hasta ahora es hipotética, ¿no? Allá, entonces, ¿qué se podría hacer, ¿no? Para ese propósito? Allá hay que recordar cómo se define el famoso nivel de intensidad, ¿no? Porque nos hablan de que a esa distancia, dicho nivel debe ser 40. Debo de recordar cómo se define el nivel de intensidad, ¿no? El nivel de intensidad aquí es igual, ¿cómo se define? ¿No? Partiendo de ese conocimiento, ¿no? Uno podría rápidamente establecer una expresión que nos permita no, bueno, ahí vamos, aproximadamente. No, esta es la definición del nivel de intensidad, ¿no? El nivel de intensidad beta igual a 10 veces log de la intensidad asociada al nivel, ¿no? Entre la intensidad del umbral inferior, ¿no? La intensidad que posee el umbral inferior. Que se conoce, ¿no? Dice la menos 12. ¿No? Entonces, en la parte A, no, cuando se resuelve la parte A, ¿no? Allá, cuando se tenía a 3 metros de distancia esta intensidad, ¿correspondería a qué nivel de intensidad dicha intensidad? Allá vamos por la ecuación, ¿no? Estamos averiguando en cuanto a lo que se ha visto en A, esta posición que se indicó, qué nivel de intensidad le corresponde. Eso es lo que está haciendo aquí, ¿no? Allá se coloca la intensidad en cuestión, allá en la parte A, se coloca la intensidad umbral inferior y se resuelve, ¿no? Y si así lo hacemos, nos sale este valor, ¿ya? Allá el nivel de intensidad que se tendría a la distancia anterior, a 3 metros de la fuente, es 118,5, ¿no? Entonces, ¿cuánto me he de alejar? ¿Cuál deberá ser mi R para que ese nivel caiga a 40, ¿no? Se reduzca a 40? Es lo que ya se empieza a ver abajito, ¿no? A qué distancia R de la fuente, el nivel se reduce, tomando como referencia el paso A, de 118,5, que corresponde a la posición R igual a 3, a qué distancia debo de alejarme para que ese nivel se reduzca a 40, pase de 118,5 a 40, ¿no? Entonces se impone la condición, ¿no? Al imponer la condición, ¿no? Vas por la intensidad, ¿no? La intensidad es potencia sobre área, y en esa área está la distancia R, ¿no? El radio, ¿no? Ya se impone la condición, a qué distancia, mediante esta R, tendré este nivel de intensidad, se plantea, disparate, se plantea, perdón, se plantea 10 log de, acá se coloca la supuesta intensidad, ¿no? La potencia de la fuente entre el área hipotética por donde pasaría esta potencia, a 4πr². Estoy en la posición R donde se tiene este nivel, ¿no? Entre, dice la menos 12, ¿no? Se resuelve y sale esto, ¿no?
Si uno saca cuentas, esa R vale más o menos 25 kilómetros. ¿Ya? Allá debería de ponerme a 25 kilómetros de la fuente. 25 kilómetros. Ese 3 hipotético queda chico acá, ¿no? No habría forma de graficarlo a esta escala, ¿no? Pero me debo de alejar a una distancia de, un radio de más o menos 25 kilómetros para que en esa posición, a esa distancia, el nivel de intensidad caiga a 40. ¿Ya? Caiga a 40. Muy bien, ahora vamos a mostrar la actividad que voy a proponer, a ver qué tan buenos son. Para pasar a la parte experimental, ¿no? Listo. Ya estamos compartiendo. Un segundo. ¿Aló? Profesor, Perdón, ¿sí alguien preguntaba? pasar una consulta sobre los problemas en Word.
¿Ya? que están, se resuelve todos los problemas y eso es un punto o cómo es la calificación. No Fíjense, entiendo. como ya les había mencionado, en cuanto al proceso de evaluación integral, no es que una actividad corresponda a un punto. Eso nunca dijimos. Nunca dijimos eso. Se propuso, ¿no? Hacer una intervención en el proceso y de acuerdo a la intervención y a la calidad del trabajo, se adjudicaba puntaje máximo que era 5, ¿se acuerdan? Y se explicó por qué era 5, ¿no? Así que no, no vayan a pensar bajo ninguna prerrogativa de que yo dije en algún momento que haya una actividad a un punto. Jamás, jamás yo digo eso. Lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? Para mí una participación que merezca el puntaje máximo es una participación que por lo menos en cada semana uno tenga 2 actividades. Porque así debe ser, son 5 puntos de examen. Es un montón de notas. Es un montón de notas. Ya, profesor, ya le entendí, es una acumulación de actividades como Claro, experimentos. exacto, así es, ¿no? Yo Por dije eso, ¿no? ejemplo, en el Sí, todos, PEI ponemos ¿ya? experimentos, el cuaderno y todas las preguntas y la resolución de problemas y todo eso es 5 puntos. No me estás entendiendo. No me estás entendiendo. Fíjense, yo les dije así, ¿no? Cuando les presenté el PEI, ¿no? Recuerden que el PEI tiene 14 puntos, ¿de acuerdo? Donde están discernidos perfectamente 13, porque recuerden que hasta la asistencia se toma en cuenta. En el PI, si ustedes revisan, en el punto 12 se habla de las asistencias, asistencia eficaz, ¿de acuerdo? También se evalúa la asistencia, ¿de acuerdo? Cuando expliqué el detalle, ¿no? El punto 14 era un punto salvavidas porque yo les decía, ¿no? Fíjense, en el punto 14, aparte que tú puedes proponer actividades porque tienes carta libre para proponer, la inventiva pues es genial, ¿no? Es fabulosa. Tú puedes inventar, pensar una actividad, ¿no? Me la consultas y si acordamos, listo, sale, ¿no? Haces tu actividad, ¿no? Como se dijo. Tú también puedes proponer actividades. Pero el punto 14 era un punto interesante, salvaguarda, porque yo sencillamente mencionaba, ¿no? Dentro del cúmulo de actividades que se pueden hacer, ¿no? Mencionemos algunas otras. Y empezamos con la página web, ¿te acuerdas? El blog, ¿te acuerdas? ¿No? Y pasamos por una que para mí es trascendente. El retorno al colegio, a nuestro colegio. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? ¿No? Ya expliqué todo ese detalle, ¿no es cierto? El punto 14 daba una apertura para que tú propongas actividades. Yo ahí como que daba algunos ejemplos más de las infinitas formas de intervenir en una asignatura, mediante actividades, del proceso de evaluación integral, ¿no? Ya. Pero luego dije, ¿no? Luego dije. Porque siempre hay eso, ¿no? De que haya yo una actividad es un punto. No, pues, ¿cómo por hacer una actividad se te va a dar un punto de examen final todavía? O de examen parcial. Eso no podría ser. Eso en ninguna parte del mundo creo que existe. Lo que yo dije después fue lo siguiente, ¿no? Yo recomiendo que un comportamiento para obtener la nota máxima, que eran los 5 puntos, era en principio cada semana hacer 2 actividades. ¿No? Allá, en la primera semana trabajas tus preguntas de clase, ¿no? Tus preguntas de clase, bien trabajadas, ¿no? Como se dijo, bajo investigación monográfica, se dijo, ¿no? Y fuera del cuaderno, ¿no? Todo eso se dijo. Lo haces en un Word aparte, ¿no? Listo. Allá, primera semana, preguntas de clase y una lectura. Listo. Segunda semana, allá, separadas. Las separadas pueden ser grupales, se dijo, ¿no? También pueden ser individuales, pero se recomienda que sean grupales. Incluso se dijo cómo hacerlas, ¿no? Allá, fíjate, en esta separata hay 50 problemas, un grupo de A4, ya le tocará en promedio a cada uno 12.
cada integrante del grupo resuelve, o hace el intento de resolver, y luego se reúnen, les dije, ¿se acuerdan? Se reúnen ahora que es tan fácil hacerlo, en un Meet o en un Zoom, y discuten todo, y luego presentan como grupo el trabajo. Allá hago mis separatas, ¿no? Y de repente una búsqueda, ¿no? Allá. Lo ideal para mí, y siempre entendiendo esto como, allá, si lo haces, te doy el puntaje máximo, ¿no? Es hacer 2 actividades por semana durante las 7 semanas. Previas al parcial, previas al final. ¿Ya eso a cuántos trabajos corresponde? ¿A cuántas actividades? Si haces una multiplicación elemental, eso corresponde a 14 actividades. Ya, pero eso no basta, pues. Eso no basta. Porque uno también revisa la calidad del trabajo. Tiene que ser un trabajo de calidad. Solo pensar de que yo les digo, por favor, si van a responder, si van a trabajar las preguntas de clase, si van a trabajar el cuaderno, ¿no? Yo explico todas esas cosas. Me tomo mi tiempo, por si acaso. No digo, ya mira el PI, tú haz lo que tú quieras. No, no, yo te oriento cómo vas a hacer. Ya. Por favor, las preguntas de clase se responden fuera del cuaderno. ¿Cuántos me han respondido fuera del cuaderno? Los que han hecho eso, ¿no? De repente 1 o 2. El resto ha hecho el cuaderno y me ha respondido las preguntas. O sea, la labor del cuaderno no es responder las preguntas. El cuaderno, cuando se presentó el cuaderno, allá mira, punto 13, el cuaderno revisión del cuaderno de actividades, ¿te acuerdas? Yo nunca dije, ¿saben qué? Acá en el cuaderno, el trabajo es que me respondan las preguntas de clase. Yo nunca dije eso. Jamás dije eso. Yo dije, el cuaderno de actividades, en cuanto a que hay una fuerte carga teórica en el curso, te voy a preguntar 5 puntos en prácticas, como estás viendo, ¿no? En todas tus prácticas hay 5 puntos de teoría, ¿no? Y en el examen, tú vas a tener que revisar los cuadernos, porque te voy a preguntar de los cuadernos. Y en ese interín que vas revisando el cuaderno, ya tú puedes modificarlo. Eso fue lo que te dije. El trabajo de los cuadernos es modificar los cuadernos, pero modificarlos con criterio, ¿no? Una definición, de repente en el cuaderno no hay definición, tú la pones, ¿no? La caracterizas bien, ¿no? La fuente, ¿no? Haya un gráfico, acomodas la diagramación, no sé, tú modificas el cuaderno de acuerdo a lo que tú crees que debe ser. E incluso te dije, al final, si deseas, le pones un problemita de un libro que has estado leyendo y te parece interesante, pero solo lo pones, solo lo propones, no lo resuelvas. ¿Por qué? Porque en el cuaderno no se estima en su evaluación haya que tú resuelvas el ejercicio, eso no, sino que se estima el criterio en cuanto a la presentación de un problema. Yo voy a examinar si es un problema no interesante. ¿De acuerdo? Eso se dijo. Hay cuadernos que solo le han cambiado la carátula. ¿Qué pensarán? Que yo no leo, ¿no? Que yo no me tomo mi tiempo para leer, ver lo que están haciendo, ¿no? Para que haya consistencia en el trabajo, ¿no? Yo leo, por si acaso. Yo leo. Eso con las preguntas de clase, con los cuadernos, ¿no? Con las lecturas, las biografías, ¿no? Yo te dije, ¿no? Yo no quiero que me hagas un copy pega de Wikipedia, ¿no? Yo quiero que leas un libro biográfico. Y sobre todo, que al final pongas tus comentarios, ¿no? Yo leo la biografía de Newton, al final pongo la referencia y pongo mi apreciación, mi comentario. Cuando yo encuentro un trabajo de lectura, lo primero que yo hago es dirigirme al comentario. Cuando no hay comentario, porque en la mayoría de casos no hay comentario, es un copy-pega, ¿qué voy a calificar? Y voy a calificar. Yo no voy a calificar copy-pega, eso no voy a calificar. Entonces, esos trabajos ponen ahí, ¿no? Biografía, biografía, ponen ahí. No le hace. ¿Se dan cuenta que uno puede presentar 14 trabajos?
14 actividades, pero esas 14 actividades de repente en 2 o 3 tengan valor. El resto no vale. Porque no cumple con los cánones básicos de un trabajo de investigación. ¿De acuerdo? A eso me refería, ¿no? Ya, si tú quieres 5 puntos, que es un montón de notas, tienes que hacer un buen trabajo. Y hacer un buen trabajo significa dedicación. ¿De acuerdo? Ahí a cada semana hago 2 actividades, pero bien hechas. Ahí voy a leer un texto, un libro biográfico. Lo leo pues y saco mis conclusiones, mi aporte, ¿no? Yo, Carlitos, opino esto de este trabajo, ¿no? Opino esto de este libro que acabo de leer. Estoy en contra de lo que dice este libro. No, lo que encuentro básicamente copia. Y ya pues, acá se buscan méritos, no se buscan otras cosas, ¿no? Se buscan méritos. ¿Ya? Así que tampoco vayan a pensar que presentan, no sé, 10 y tienen 5 puntos. Yo nunca dije eso. Yo lo dije así, ¿no? Doy una sugerencia de cómo deben trabajar y aquel que trabaja y lo hace bien tendrá alta nota, ¿no? Si no es así, ¿no? Pues, ¿no? Si no es así, no. ¿No? ¿No? Bien. Entonces, en cuanto a esta proposición de actividad para el PI, que es una especie de experimento casero, está basado en las microondas, ¿no? En tu horno microondas, ¿de acuerdo? Está basado en eso. Es una puesta en escena de las famosas ondas estacionarias que se dan en tu microondas, ¿de acuerdo? Y es relativamente simple, ¿eh? Solo que hay que tener como tu experimento de dedicación. ¿En qué va a consistir tu experimento? Que puede ser personal o grupal. Ahí vas a coger el plato de tu microondas, que sabes que lo tienen. Cada microondas tiene un plato, ¿de acuerdo? Vas a cubrir ese plato con hojuelas de maíz, esas que usan los chicos para el desayuno escolar, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego vas a colocar tu sistema en tu microondas, ¿no? Tu plato con tus hojuelas en tu microondas, ¿no? Y ahí sí hay que controlar, ¿no? Le vas a dar un minuto, vas a controlar para ver si es que se forma el tostado de manera adecuada, ¿de acuerdo? O 2 minutos, cuidado con esta parte porque es crucial, cuando se quema eso es terrible, evitar que se queme, ¿no? Basta que se empiece a colorear para que ya esté suficiente, hay que estar atento al proceso, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, no sé si será 1 o 2 minutos, ¿ya? Pero tú vas a controlar eso. Dependiendo de tu microondas, ¿ya? Dependiendo de tu microondas, vas a obtener o este patrón, o este patrón, o este patrón, ¿ya? Que corresponden, como tú ya intuyes, a los 3 primeros modos normales de vibración. ¿De acuerdo? Allá este corresponde a N1, donde la energía está concentrada, ¿no? ¿Te acuerdas? El modo N1 tiene un pico, ¿no? Tiene ¿no? Un antinodo, y estos representa, esta quemadura, este tostado central representa ese pico, ¿no? De hecho queda degradación, ¿no? Pero va a estar concentrado aquí, bien marcadito al centro, lo cual indica que estamos en el primer armónico, ¿no? Si fuese así, estamos en el segundo armónico, ¿no es cierto? Si tú recuerdas la forma del segundo armónico, el segundo armónico tiene 2 picos, ¿no? Y como tu plato está rotando, se genera una especie de anillo, ¿no? ¿De acuerdo? Allá esto corresponde a tu segundo armónico. Y hasta donde he podido ver, no conozco otros casos, un microondas podría trabajar hasta en el tercer armónico. Si fuese así el caso, tendrías este patrón. ¿De acuerdo? Recuerda que las zonas oscuras corresponden a los picos, ¿ya? Corresponden a los picos, ¿ya? Entonces tú vas a poder medir sobre estos platos, con estos patrones de tostado, que están asociados a los picos, vas a poder medir la lambda. ¿De acuerdo? ¿No? Porque tú sabes eso, ¿no?
Tú sabes que en el patrón estacionario, ¿no? En el recinto del microondas, en esa L, ¿no? Está tu onda estacionaria. Ah, tú vas a poder medir la lambda, ¿no es cierto? Dependiendo de estos sectores, ya sea N1, ya sea N2 o ya sea N3. ¿De acuerdo? Ah, entonces, midiendo con cuidado, acá hay que tener mucho cuidado. Midiendo con cuidado, vas a medir la lambda asociada a N1, N2 o N3, y con eso vas a hallar la frecuencia a la que trabaja tu microondas, ¿ya? Porque tu microondas trabaja a una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Una vez que la calculas, tendrás tu frecuencia experimental, ¿ya? Midiendo esta lambda, como tú sabes, tendrás tu frecuencia experimental. Y vas a valorar tu trabajo haciendo uso del indicador que se usa a este nivel, que es el error relativo porcentual. ¿De acuerdo? Tú has hallado la frecuencia experimental. La vas a comparar con la frecuencia teórica. La frecuencia que se asume que es de fábrica, la que tiene tu microondas. Y para tal propósito, con mucho cuidado vas a sacar tu microondas, con mucho cuidado. Debe estar empotrado en tu alacena, por ahí, ¿no? Lo vas a sacar con mucho cuidado, lo vas a voltear y vas a ver en la parte de atrás la placa de especificaciones. ¿De acuerdo? Eso se hace, hay que ser honesto, ¿ah? Eso se hace solo al final, ¿de acuerdo? No se hace al comienzo, se hace al final, cuando ya tú tienes tu frecuencia experimental, ¿de acuerdo? Y acá es una cuestión de honor, ¿no? Allá sacas tu microondas, miras la chapa, las especificaciones, lees la frecuencia teórica, la de fábrica, y hallas el error relativo porcentual, ¿de acuerdo? Se recomienda que en todo momento te tomes una foto, ¿no? Del proceso, no de ti, del proceso, ¿no? Para que haya esa evidencia. Y luego hagas tu informe, ¿de acuerdo? Incluso de cómo mediste las lambdas, ¿de acuerdo? Porque debe haber evidencia. Acá nada es adivinanza, ¿de acuerdo? Ya tú pones en evidencia fotográfica tu proceso experimental, ¿de acuerdo? Y debes esperar, si tu experimento es exitoso, debes esperar un valor que es obviamente inferior a 5%, ¿de acuerdo? Y eso se suele obtener porque ya lo han hecho muchos estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes poner en práctica tu teoría en cuanto al uso de tu microondas. Bueno, te consigues uno, sé que no es en tu caso, ¿no? Ya mueves tus influencias para conseguir uno. Te consigues uno y haces el experimento, si es que lo deseas, ¿no? Claro. Acá se proponen cosas y ustedes son los que deciden si es que las hacen o no, ¿no? Y pones en evidencia tu teoría para efectos de aterrizar estas ideas de allá ondas estacionarias vistas en hornos microondas. Esto es ondas estacionarias basadas en ondas electromagnéticas, ¿ya? Y como sabes, se puede presentar, se puede subir a tu archivo, ¿no? Hasta el domingo precedente de la semana de exámenes, ¿no? Como ya tú sabes. Muy bien. Vayan revisando la parte de fluidos, ¿ya? Que es lo que haremos la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Para entrar luego de cabeza a la parte de la termodinámica. Con lo cual estaríamos terminando nuestra asignatura. ¿Ya? Voy a pasar lista por si acaso, de repente alguien llegó. Y si es así, me responden, ¿no? Bustamante, Carrasco, Castillo, Cuestas, Howard, Lozada. Lozada presente, profesor. Lozada, muy bien. Mendoza, Presente, profesor. muy bien. Mesa, Mesa presente, profesor. muy bien, muy bien. Quenua, Ramírez Morales, Ramírez Vega, Sánchez,
Santiago y Suyo. Muy bien. Ya asentamos la Profesor. asistencia. Sí, sí, dime. El examen, la quinta PC va a ser virtual. Fíjense, esos detalles, como dice el comunicado ya de la UNI, porque ya es UNI el nivel, va a depender de lo que decida el jefe de prácticas, lo que decida el decano, ¿no? Lo que decida el coordinador. Bueno, en este caso el director, ¿no? Ya eso no es mi competencia, ¿de acuerdo? Tienen que hablar con su jefe de prácticas, ¿no? Y qué es lo que ha decidido, ya es que eso él le va a transmitir, ¿no? La siguiente práctica, ¿cuándo es? El martes, ¿Este martes? sí. Tendrán que hablar con él lo antes posible, ¿no? Pero, ¿no han leído ustedes el comunicado? Ahí dice, ¿no? Que la ejecución de las prácticas, laboratorio, eh, calificadas, va a depender del acuerdo, ¿no? A ver un segundo a ver si veo el comunicado. Tuc, 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 tuc. Creo que está por aquí. Área básica. Una gaceta, ¿no? Esta gaceta a la que hago referencia la dieron hace 2 días, el 14, ¿sí? Dice, en cuanto a lo que están preguntando, ¿no? Los laboratorios y evaluaciones quedarán a consideración del decano en coordinación con sus directores, ¿no? Eso dice, ¿no? Y este es oficial a nivel UNI, Gaceta, ¿no? ¿No? Así que va a depender de lo que diga el decano, lo que diga el director de área básica. Ya eso escapa a mi competencia, ¿no? Muy bien. Bueno, el asunto es que como sea darán su práctica la siguiente semana, así que la siguiente semana, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ya sea presencial o ya sea virtual. Lo más probable es que sea virtual, ¿no? Creo yo, porque esta cuestión se va a grabar, ¿no? Ya hay 21 muertos y no sé si habrán más, ¿no? Sí, yo estoy pasándole a vuestro jefe este fin de semana las notas de la segunda práctica del AEP, ¿no? Se lo tengo que pasar a él, ¿no? Para que él las publique, ¿ya? No se preocupen, ¿no? Listo. Nos vemos la siguiente clase el día lunes, ¿no? Donde haremos la parte de fluidos, básicamente, ¿no? Muy bien. Hasta la siguiente clase. Profe, Dime, sí. entonces la PC5 solo vendrá hasta fluidos o también temperatura y calor. No, no creo que hagamos tanto, porque la práctica es el día martes para ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿No?
Entonces, sí, yo creo que a los más fluidos, ¿no? No creo Fluidos que y las ondas sonoras, ¿no? exacto, sí, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Sí. Ya, profesor. Listo. Profesor, disculpe, Por eso, no dime. una última consulta nomás. Dime, dime. Con respecto a las actividades que usted mencionó, que se tienen que ¿Ya? realizar semanalmente con respecto a los temas que hemos desarrollado también, no sé si usted tendrá listada todas las actividades porque hay una clase, una semana que yo falté, entonces esa semana muy No, probablemente yo no suelo, yo no suelo listarlas, no, no, no. no Yo so- incluso se me ocurren y las propongo, ¿no? No hay nada, digamos, no hay una base de datos, no hay un reservorio o un repositorio de actividades, ¿no? Se me ocurren, las propongo, ¿no? O esta sí es preparada, ¿no? Pero básicamente se me ocurren, ¿no? Se me ocurren, las propongo y listo, ¿no? Pero, como les digo, de las clases mismas uno saca las preguntas de clase, ¿no? Hay un tema que se tocó, por ejemplo, allá el Año Internacional de la Astronomía, ¿no? Allá tienes ahí un tema de investigación, ¿no? Allá el Big Bang, ¿no? Ya eso depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Entiendo, profesor. Entonces puedo sacar temas Listo. de investigación de los temas correspondidos a lo que hemos hecho, ¿no? Ah, sí, es claro, por supuesto. Claro que sí, claro. Pero recuerda que en el PI, ahí está tu guía, ¿no? Ahí en el PI, ¿qué tienes? Ah, tienes la asistencia, tienes lecturas, tienes las preguntas de clase, las separatas, tienes algún experimento que quieras hacer, este por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o sea, hay un montón de cosas que hacer. Y como ya dije, para mí lo óptimo es hacer 2 por semana, ¿no? Y hacerlos bien para que tengan valor, ¿no? Y listo, o sea, no hay que complicarse mucho la vida, ¿no? Entiendo, profesor. Listo, gracias, Listo, profe. ok, recuérdense, nos vemos. Gracias, cuídense.